Pedro Erquicia ha fallecido hoy a los 75 años en Madrid. El periodista desarrolló casi toda su carrera profesional en los servicios informativos de TVE, donde dirigió y presentó los míticos programas Documentos Televisión e Informe Semanal. De hecho, se le considera el padre de este último formato televisivo. Nacido en San Sebastián, Guipúzcoa, el 24 de marzo de 1943, se graduó en periodismo por la Escuela Oficial en 1967, aunque 2 años antes ya había comenzado a trabajar como colaborador en los estudios de TVE en el madrileño Paseo de La Habana. Entró a formar parte de la plantilla del ente público en marzo de 1968 y allí ocupó diferentes puestos y responsabilidades durante las siguientes décadas, fue desde regidor a reportero y redactor, así como jefe de diferentes espacios, casi siempre ligado a los servicios informativos. Erquicia fue redactor jefe y realizador de Panorama de Actualidad, 1968-1970, y redactor jefe de la primera edición, 1972-1973, del Telediario. El 31 de marzo de 1973 comenzó su andadura como director y presentador de Informe Semanal, el espacio informativo decano de la televisión español que dirigió y presentó hasta 1978 y por el que recibió los premios Ondas, AVI y Alfa, entre otros. Cubrió la información del asalto a la embajada española en Guatemala en enero de 1980. Desde octubre de ese año y hasta 1981 fue corresponsal de TVE en Nueva York, puesto en el que sustituyó a Jesús Hermida. Desde esa ciudad cubrió la información del asalto a la embajada española en Guatemala en enero de 1980, siendo el primer informador en entrar en la delegación tras el ataque. Cuando regresó a Madrid, a principios de 1981, fue nombrado subdirector de los servicios informativos de TVE. Erquicia estuvo presente en la grabación del mensaje del rey Juan Carlos la noche del intento del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. En junio de 1981 Fernando Castedo lo nombró jefe de los servicios informativos, en sustitución de Iñaki Gabilondo, un cargo del que dimitió en octubre de ese mismo año tras la llegada a TVE de Robles Piquer. Volvió a Nueva York como corresponsal de TVE. Uno de los pocos periodistas presentes en la grabación del mensaje del rey Juan Carlos el 23, f. A su regreso a España continuó su carrera en el ente público en espacios matinales y dirigió y presentó el programa Buenos Días, donde tomó el relevo de José Antonio Martínez Soler. En octubre de 1987 fue nombrado director del informativo del fin de semana 48 horas, cargo del que lo destituyó Julio de Benito el 7 de enero de 1988, durante la etapa de Pilar Miró. En octubre de ese año fue nombrado director de la entonces naciente Telemadrid, cargo en el que permaneció hasta 1990. De vuelta a TVE, en noviembre de 1990 se hizo cargo del informativo Documentos Televisión, del que también fue su presentador. Fue el periodista que presentó en octubre de 2002 al príncipe Felipe y a la periodista Leticia Ortiz. A su labor en Documentos Televisión, sumó en noviembre de 1996 la dirección de programas especiales y, más tarde, la de director de programas de actualidad e investigación, del que dependieron los espacios informativos Actual, Línea 900 o La Noche Temática. En enero de 1998, con motivo del 30 cumpleaños del entonces príncipe Felipe, Erquicia le realizó una amplia entrevista para TVE y en noviembre de ese mismo año dirigió y presentó el programa especial Sofía, Reina de España, 60 años de vida. Además, llevó a cabo los 2 documentales emitidos por TVE en enero de 2008 con motivo del 70 cumpleaños del rey Juan Carlos. Erquicia fue quien presentó en octubre de 2002 al príncipe Felipe y a la periodista Leticia Ortiz durante una cena organizada en su casa. En abril de 2008, al cumplir 65 años, se jubiló en TVE. Fue uno de los 22 profesionales que el 28 de enero de 1997 fundó la Academia de las Artes y las Ciencias de Televisión, institución que en marzo de 2017 le reconoció con el Premio Talento Extraordinario. Fue miembro de su junta directiva hasta junio de 2004. A lo largo de su dilatada carrera, fue responsable de numerosos programas especiales para Televisión Española,
como la serie Europa, premiado con el Ondas en 1990, o el reportaje El Caso 112, emitido en Documentos Televisión, que logró también otro Ondas y que consiguió la primera nominación de un programa de TVE para los Emmy. Además de los citados galardones, ha recibido 2 Antenas de Oro, el Premio Nacional de Televisión y el Premio del Club Internacional de Prensa en su apartado de televisión 2007. Portero y redactor, así como jefe de diferentes espacios, casi siempre ligado a los servicios informativos. Erquicia fue redactor jefe y realizador de Panorama de Actualidad, 1968-1970, y redactor jefe de la primera edición, 1972-1973, del Telediario. El 31 de marzo de 1973 comenzó su andadura como director y presentador de Informe Semanal, el espacio informativo decano de la televisión español que dirigió y presentó hasta 1978 y por el que recibió los premios Ondas, AVI y Alfa, entre otros. Cubrió la información del asalto a la embajada española en Guatemala en enero de 1980. Desde octubre de ese año y hasta 1981, del que también fue su presentador. Fue el periodista que presentó en octubre de 2002 al príncipe Felipe y a la periodista Leticia Ortiz. A su labor en Documentos Televisión, sumó en noviembre de 1996 la dirección de programas especiales y, más tarde, la de director de programas de actualidad e investigación, del que dependieron los espacios informativos Actual, Línea 900 o La Noche Temática. En enero de 1998, con motivo del 30 cumpleaños del entonces príncipe Felipe, Erquicia le realizó una amplia entrevista para TVE y en noviembre de ese mismo año dirigió y presentó el programa especial Sofía, Reina de España, 60 años de vida. Además, llevó a cabo los 2 documentales emitidos por TVE en enero de Pedro Erquicia ha fallecido hoy a los 75 años en Madrid. El periodista desarrolló casi toda su carrera profesional en los servicios informativos de TVE, donde dirigió y presentó los míticos programas Documentos Televisión e Informe Semanal. De hecho se le considera el padre de este último formato televisivo. Nacido en San Sebastián, Guipúzcoa, el 24 de marzo de 1943, se graduó en periodismo por la Escuela Oficial en 1967, aunque 2 años antes ya había comenzado a trabajar como colaborador en los estudios de TVE en el madrileño Paseo de La Habana. Entró a formar parte de la plantilla del ente público en marzo de 1968 y allí ocupó diferentes puestos y responsabilidades durante las siguientes décadas, fue desde regidor a rep como corresponsal de TVE. Uno de los pocos periodistas presentes en la grabación del mensaje del rey Juan Carlos el 23, f. A su regreso a España continuó su carrera en el ente público en espacios matinales y dirigió y presentó el programa Buenos Días, donde tomó el relevo de José Antonio Martínez Soler. En octubre de 1987 fue nombrado director del informativo del fin de semana 48 horas, cargo del que lo destituyó Julio de Benito el 7 de enero de 1988, durante la etapa de Pilar Miró. En octubre de ese año fue nombrado director de la entonces naciente Telemadrid, cargo en el que permaneció hasta 1990. De vuelta a TVE, en noviembre de 1990 se hizo cargo del informativo Documentos Televisión y uno fue corresponsal de TVE en Nueva York, puesto en el que sustituyó a Jesús Hermida. Desde esa ciudad cubrió la información del asalto a la embajada española en Guatemala en enero de 1980, siendo el primer informador en entrar en la delegación tras el ataque. Cuando regresó a Madrid, a principios de 1981, fue nombrado subdirector de los servicios informativos de TVE. Erquicia estuvo presente en la grabación del mensaje del rey Juan Carlos la noche del intento del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. En junio de 1981 Fernando Castedo lo nombró jefe de los servicios informativos, en sustitución de Iñaki Gabilondo, un cargo del que dimitió en octubre de ese mismo año tras la llegada a TVE de Robles Piquer. Volvió a Nueva York